Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 2 de febrero del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan acá en el estudio. Patricia González, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Acércate. La agarré distraída buscando algo en la cartera. Estaba buscando una lapicera. Buen día, un gusto volver. ¿Todo bien? Agustín Iturralde, que vuelve, sí, porque estuvo el lunes pasado, esta semana hace doblete. Agustín, tanto tiempo, ¿qué tal? Le pido disculpas a los oyentes por la dosis excesiva de esta semana. Muy buenos días para todos. Gracias por la repetición. Y saludo también a Gabriel Budiño, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a la audiencia. Tercer saludo completado. Voy al cuarto, a distancia en este caso, para Leonardo Costaneco. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Estoy mirando también el cuadro a través de perspectiva en la cuenta de Instagram. ¿Título? Y la verdad que me gusta Ensoñación también, ¿eh? Estoy enamorado. Bien, Neco, bien. Enamorada. Bueno. Sí. Buenos días, ¿cómo le va a todos? Bien. ¿Prontos para empezar? Vamos a nuestro primer tema. En los últimos días se conocieron varios indicadores económicos. El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer el informe sobre el mercado de trabajo. En diciembre, la desocupación se estimó en 7% de la población económicamente activa, lo que abarca unas 126.000 personas. Fue el registro mensual más bajo en 4 años, desde diciembre de 2017, cuando había estado en 6,9. La tasa de empleo, por su parte, aumentó 0,5 puntos porcentuales de noviembre a diciembre y llegó en 57,7. Ese fue el valor de diciembre. Desde septiembre, cuando era 55,8, este indicador ha venido en ascenso. Por otro lado, el Ministerio de Economía divulgó el resultado del sector público a diciembre de 2021. Según el reporte, el déficit fiscal al cierre del año se ubicó en 4,4% del PBI. Esto significa una reducción de 0,7 puntos con respecto al déficit de un año antes, que era 5,1. El resultado es mejor que la previsión que tenía el gobierno, que implicaba culminar el año con un déficit fiscal de 4,9. Y para citar algún número más, el lunes el Instituto Nacional de Estadística publicó datos de la evolución salarial al cierre del año pasado. Da cuenta de una caída del salario real de 1,56% en 2021, la segunda baja anual consecutiva del poder adquisitivo de los salarios. Esta caída del salario real se explica porque la inflación, que fue 7,96, superó a la evolución del índice medio de salarios, que fue 6,28. Por otra parte, a partir del dato del índice medio de salarios nominal a diciembre, se confirmó el ajuste definitivo para los jubilados, que será 6,16%, por debajo de la inflación. Y para terminar con esta sopa de números, este martes, 1 de febrero, entró en vigor un nuevo aumento del precio de los combustibles definido por el Poder Ejecutivo. El incremento implica una suba de 4,2% para la nafta, 6% para el gasoil, 5,3% para el supergas. Varios de ustedes querían tomar como base estos indicadores para ver cómo está la economía de nuestro país y eventualmente cómo puede incidir en el resultado del referéndum que se nos viene. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Agustín. Creo que el dato del mercado laboral de ayer, que es el último dato del año 2021, es un muy buen dato, es un dato muy bueno, que termina creo que es el último, va a faltar todavía en marzo que salga el dato de pobreza del segundo semestre y de cuentas nacionales, de PBI, del último trimestre, para cerrar todo lo que es 2021, pero cierra, creo que lo que viene siendo muy claro, una mejora de las expectativas económicas en los últimos meses muy marcada. Todos los números que han salido son la expectativa que la mayoría de los analistas para el mercado laboral era que íbamos a recuperar los niveles prepandemia bien entrado el 2022. Bueno, en noviembre los alcanzamos, en diciembre tuvimos algo así como 9-10.000 puestos de trabajo más que antes de la pandemia. El PBI, el crecimiento esperado del PBI para el 2021 ha ido ajustándose al alza hasta 4 y pico, va a ser cómodamente arriba de 4. Creo que en los últimos meses se despejó el horizonte económico. Creo que por primera vez el Ministerio de Economía tiene un horizonte económico relativamente despejado hacia adelante. Para el 2022 también hay expectativas más o menos buenas. Y que, el mercado laboral, que es la variable más sensible económica con lo social,
empieza a responder. Obviamente los salarios todavía no, tenemos también cerrando un segundo año con pérdida moderada del salario real, que suma 2 años cerca de algo menos de 4 puntos. Creo que la buena noticia, si uno mira con un poquito más de detalle, el 2021 aumentó la masa salarial. ¿Qué es la masa salarial? La masa salarial es la combinación de empleo y salario. No sirve para nada muy buenos salarios si el empleo está hecho pelota, y no sirve de nada mucho empleo si el salario es un disparate. Bueno, el 2021, a diferencia del 2020, se empezó a recuperar con fuerza la masa salarial a fuerza de empleo y no de salario. Creo que es razonable esperar que en el 2022 también el empleo sea mejorando y el salario empiece a recuperar y termine con una masa salarial creciendo con más fuerza. Eso creo que como primer pantallado, creo que hay una mejora sustancial del horizonte económico en los últimos meses en este país. Habló el economista de la mesa. Después tenemos un contador acá. Sí. También, obviamente, maneja números. Después una politóloga, después un abogado. ¿Cómo sigue? A ver, ¿vas tú también? Sí, no hay problema. Yo siempre digo que soy un contador poco tradicional y por lo tanto no considero que mi fortaleza sean los números y mucho menos los números macros, por mi vínculo más con tecnología, pero sí con organizaciones a nivel micro. Entonces, yo creo que lo que menciona Agustín obviamente es correcto. El país sorpresivamente y positivamente se recupera pronto de la pandemia. Eso tiene que ver con muchas cosas. Supongo yo que una de las que tiene que ver es con la solidez de muchas empresas locales y la posibilidad de tener músculo para recuperar actividad. Creo que el otro tema es que todo lo que es el tráfico internacional, digamos, se ha ido recuperando también en forma acelerada, y el comercio internacional ha vuelto a moverse y a tener disponibilidad de contenedores, que por ejemplo en un momento fue bastante complicado tener líneas de transporte a nivel internacional. El tema es a costo de qué, algunos números, ¿no? Y ahí es donde hay que empezar a hacerle doble clic, ¿no? Es decir, Agustín lo decía, la masa salarial creció respecto a situaciones muy, muy duras que fueron las que tuvimos tras pandemia, pero creció en base a tener más puestos de trabajo más que salarios. Ahí hay una discusión enorme, siempre se sale con el argumento de que es para las personas que no tenían trabajo, conseguir trabajo es un salto enorme en su salario, es un crecimiento del salario real. Algunos dicen del 100%, lo cual es una cifra errónea, porque si partimos de cero, el 100% no es nada tampoco. Pero bueno, la frase hecha esa está. Pero la realidad es que como país necesitamos, en el corto plazo funcionan ese tipo de cosas, pero como país en el largo plazo precisamos otro tipo de cosas. Precisamos mejores calidades de puestos de trabajo, mejores desarrollo de empresas, y eso requiere también salarios más altos. Entonces hay que empezar a sacar lo coyuntural y festejar la salida o el comienzo de la salida de una crisis importante que atravesó el país y el mundo, pero también empezar a pensar qué tipo de masa salarial queremos en el futuro, ¿no? Patricia. Bueno, yo vengo un poco ahí por la línea de Gabriel. Me parece, a ver, primero que no tengo dudas de que la mejora de las variables de empleo son muy importantes, y es una buena noticia, y es una buena noticia la recuperación. Yo también me pregunto a costa de qué. Creo que la recuperación es a costa del salario, eso no hay duda, y es a costa de la gente más pobre, ¿no? Porque entre otras cosas el ajuste de las BPC lo que genera, entre otras cosas, es sobre todas las prestaciones sociales. BPC, bases de prestaciones y contribuciones. Lo mismo con las jubilaciones y pensiones, ¿no? Hay un ajuste de las jubilaciones y pensiones que está por abajo de la inflación, entonces perdés capacidad de compra. Quiere decir que las jubilaciones y las pensiones, las personas que reciben prestaciones y los trabajadores y las trabajadoras disminuyen su poder de compra, más allá de que haya más puestos de trabajo. Entonces, la recuperación es a costa del salario de los uruguayos y las uruguayas. Yo hay números que no vi el número de cuánto se enriquece el percentil más rico, ese número no lo vi, porque sé que en el mundo los análisis de la pandemia muestran, y hace poco se presentó un estudio que lo presentó, recuerdo, a Juan J. Monat en Fugban, sobre cómo vive el 1% más rico de este país y de cómo se enriquecen los ricos en los momentos de crisis. No vi cuánto aumenta los ingresos de la gente más rica, porque estudiamos mucho la pobreza y estudiamos poco la riqueza, y creo que cuando tenemos discusiones económicas está bueno incluir algunas otras variables.
También hay que discutir un poco los consejos de salarios. Los consejos de salarios, por lo menos en el rubro en el que yo estoy, ya se resolvió para los próximos 3 años. O sea, se resolvió el aumento en muchísimos rubros para los próximos años. ¿Qué quiere decir? Que están haciendo un estimado de inflación a ojo, que por supuesto va a quedar por abajo de los números de inflación el aumento salarial. Entonces quiere decir, para la gente, quiere decir que, en mi interpretación, el ahorro, y voy a incorporar 2 cosas más. El aumento de las tarifas públicas incide sobre el aumento de la inflación, o sea, el gobierno está aumentando la inflación, aumentando las tarifas públicas, y ni hablarlo de la nafta. O sea, lo de la nafta es grueso, porque además ahora, primero que han hecho un circo en torno a lo de la nafta, que lo aumentan por el PPI, que después no lo aumentan, que te dicen, no, en realidad ahora lo que estamos haciendo es sacar de las cuentas, sí, o sea... Están como en un circo en el que no se pone mucho de acuerdo y es medio raro. Agustín te mira del otro lado. ¿No? Y hay un aumento significativo del precio del combustible. Se va a dar alguna discusión acá, me imagino. No, en todo el mundo. Yo estoy hablando de Uruguay. Está bien, pero no podemos dejar de... Vos sos una mujer del mundo, ¿entendés? ¿Ves lo que pasa en el mundo, no? Está bien. Hay un aumento significativo del combustible que el gobierno está trasladando a la población y que, por tanto, el gobierno está decidiendo incidir sobre la inflación. Porque el aumento del combustible, la gente dice, bueno, si tengo auto, no tengo auto. No, señor y no, señora. La fruta, la verdura, las cosas que usted compra en el supermercado se trasladan con el combustible fósil. Entonces, el aumento del combustible genera un aumento en el costo de los productos. Eso va a empezar a impactar de manera más significativa. Eso disminuye el poder de compra de las personas. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno ahorra, en el medio de una crisis hay ahorro, que eso es como, también es extraño decirlo, ¿no? Hay que, si uno equipara la economía familiar, bueno, en el medio de tu crisis más importante vos guardás plata, bueno, capaz que tenés que usar la plata para la gente que está un poco más tirada. Esa no fue la decisión del gobierno. El gobierno ahorra a costa del aumento de las tarifas, del aumento de la nafta, disminuye los salarios, se pone del lado de los empresarios en la discusión del Consejo de Salario. Entonces quiere decir que nosotros, la mayoría de las personas, trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas, van a tener menos capacidad de compra significativamente a lo largo del periodo de gobierno para que el gobierno pueda decir con orgullo que las cuentas están prolijas. Mirá cómo teclea Agustín. Está preparando. Hoy trajo la laptop, estamos fritos. Bueno, sí, trajo todo. Googlea, saca apuntes, hace todo. Mientras Agustín sigue buscando datos, Leonardo, Neco. A ver, yo creo que en esto quizás lo miro por fuera de las banderías políticas, sino y más como ciudadano. Creo que es una buena noticia que el desempleo haya caído sustantivamente, que el empleo haya mejorado, que el déficit fiscal esté relativamente más bajo que cuando lo recibió el gobierno, y que a su vez las expectativas de crecimiento del 2021, mejor dicho, el número de crecimiento del 2021 y las expectativas del 2022 son buenas o relativamente buenas respecto de lo que veníamos, por lo cual me parece que es una buena noticia per se. El otro tema es si este crecimiento y estos mejores números tienen el mismo nivel o se generan el mismo nivel de empleo que se generaba y en los sectores que se generaba previo a la pandemia. Ese es otro tema, porque yo creo que ahí hay una modificación bastante interesante de dónde se está generando empleo y parte de dónde se está generando el crecimiento. Yo creo que ha habido, por ejemplo, en el ocio, la gente ha quedado mucho más en Uruguay, ahí hay un crecimiento de algunos sectores. En el ocio decías, perdón, no te entendí bien. Claro, porque, a ver, obviamente que estoy hablando para un porcentaje relativamente chico de la población, no para todo el Uruguay, pero había mucha gente que de pronto destinaba parte de sus ahorros a incursionar en viajes o en otro tipo de actividades lúdicas, y creo que eso ha quedado en Uruguay y eso ha mejorado relativamente en algunos sectores. La gente está haciendo mucho más turismo interno, creo que fue una buena temporada. Creo que hay buenos indicios de cambios en ciertos sectores. Si uno ve también, por ejemplo, los sectores de tecnología, como que creo que Gabriel en eso puede hablar con mucho más propiedad, se ha generado empleo de calidad. No quiere decir esto que todo sean buenas noticias. Yo comparto de que obviamente parte de la pérdida del salario en parte va por la falta de empleo que había. La gente está dispuesta a trabajar por menos dinero
del que lo haría por la escasez del trabajo que había. También es cierto que el que consiguió no es que esté 100% mejor, tiene trabajo y antes no lo tenía. Creo que la otra pregunta que vos decías, esto cómo puede influir en el referéndum. Tengo la impresión de que el referéndum es pura emoción y poca razón. La gente vota por emoción y no por razón, o son muy pocos los que pueden votar por razón. Pero hablando de emoción... Por lo tanto, suspendemos la serie de debates acá, ¿no? Bueno, yo creo que no estoy hablando de los que estamos acá necesariamente, pero todos tenemos nuestro corazón y muchas veces hablamos desde el corazón o desde la ideología y a veces eliminamos la razón. Yo ayer le decía, después lo digo esto en la segunda vuelta, pero lo que sí me parece es, esto para el gobierno y los votantes que fueron votantes del gobierno, obviamente lo posicionan en un mejor ánimo, ¿no? Y creo que en ese sentido es dable pensar de que si los números hubieran sido nefastos, le era más difícil al gobierno tratar de transmitir esa mística de que está haciendo las cosas bien. Y por otro lado, la oposición también tiene que hacer hincapié en más en los nubarrones que en los cielos celestes. Y no tengo ninguna ilusión con los colores del referéndum, simplemente me salió la frase. Y bueno, así está el Uruguay en ese sentido, y creo que poco va a influir esto en el resultado del referéndum, pero mejora el ánimo, me parece. Bueno, ya hubo una ronda de cada uno. Estoy mirando mensajes de oyentes y mientras elijo por ahí, los escucho de vuelta. A ver, ¿quién va? Agustín. Dale, a ver, creo que no se puede desconocer que las mejoras macro que se están visualizando no llegaron a muchas personas todavía. Eso es evidente. Que mucha gente todavía está peor que antes de la pandemia es clarísimo. Creo que no es serio de discutir eso. Lo que creo que también tenemos que ver es hacia dónde está caminando y en general, en particular en el tema del salario del empleo. Muchas veces las mejoras en el mercado laboral primero vienen por el lado del empleo y después eso empieza a trasladarse al salario. Y creo que esperar que de regolpe mágicamente empiece a mejorar el salario, el empleo, no funciona así. Y no podemos dejar, Patricia decía, no, yo miro Uruguay. Bueno, si queremos miramos solo Uruguay. Si miramos Uruguay y comparamos y vemos lo que pasó en Argentina, en Brasil o en cualquier... Pero si vas a la Argentina y Brasil, da todos los datos de Argentina y Brasil, porque si das el 100% de los datos de Uruguay y después si no, yo estoy discutiendo el mundo, bueno, entonces discutamos el mundo e incorporemos todas las variables. ¿Querés que damos todos los datos de Argentina? Lo de Argentina eso es destrucción del poder de compra de las personas. Eso es un salto al doble de la pobreza. En Argentina, la pandemia implicó que el 60% de los niños están bajo la línea de pobreza. Implicó que casi la mitad de la sociedad argentina está bajo la línea de pobreza. Acá, en el peor momento de la pandemia, implicó un salto de 2 puntos y pico de la pobreza. Y que la pobreza bajó el primer semestre del 2021, cuando todavía estábamos con restricciones, y cuando tengamos el dato de pobreza del segundo semestre, yo creo que va a estar igual o incluso alguna décima por debajo de antes de la pandemia, que venía subiendo antes de la pandemia, porque acá parece que la pandemia nos agarró con un país de rosas. No nos olvidemos que veníamos de 5 años donde se habían perdido 50 y pico mil puestos de trabajo, donde la pobreza venía subiendo moderadamente. Eso es lo que estaba pasando antes de que llegara la pandemia. Obviamente quedan muchísimas cosas, pero ponerlo como lo pone Patricia, y creo que lo pone mucha gente en términos casi que morales, de esto es a favor de los ricos y en contra de los pobres, creo que hay que hacer como dicen los gringos, un cherry picking de datos. Agarrar datos. ¿Un qué, perdón? Cherry picking, que es una expresión anglosajona que dice, bueno, seleccionar los datos que me sirven, ¿no? Agarro 2, 3 datos que me sirven. Cualquier teoría la puedes encontrar datos que te la respalden. Bueno, pero es eso, todos agarramos los datos que nos sirven. El cherry picking, claro. Yo creo que si agarramos integralmente los datos y vemos lo que está pasando con las grandes variables económicas, sociales, vemos que hubo un golpazo, vemos que en algunas cosas ya estamos mejor que antes de la pandemia, que en otras no, pero que es indudable que las cosas están mejorando, aunque resta. Y después un apunte sobre el ahorro en pandemia. En el año pasado, en 2020, el déficit fiscal aumentó muchísimo, el año anterior, perdón, aumentó muchísimo. Y el año pasado, y en 2021, bajó hasta niveles más o menos parecidos a los que había antes de la pandemia, que son niveles altos. No es tener las cuentas públicas en orden, no va contra la gente. Esa idea otra que se está queriendo instalar, cualquier país que la gente vive bien, que hay poca pobreza, que hay una economía estable, buenos salarios, tiene las cuentas públicas en orden. Parece que acá se quiere instalar que las cuentas públicas en orden es contra la gente. No hay prosperidad y bienestar de largo plazo y sostenible sin cuentas públicas en orden. Sí, a ver, yo creo que acá hay un tema. Si
si nos ponemos a analizar el déficit fiscal, yo estoy seguro que al gobierno le va a ir bien porque su meta era bajar el déficit fiscal y lo va a lograr, no tengo la menor duda. Y eso no es necesariamente sinónimo a las cuentas en orden, ¿no? Es decir, a mí, más que las cifras, donde como decía, no soy especialista ni mucho menos, me interesa más cuáles son las políticas, es decir, cómo se llegan a esas cifras, digamos, ¿no? Entonces, y ahí obviamente hay una diferencia conceptual, ideológica, política, o como quieran, de visiones de país, digamos, ¿no? Es decir, si tu meta es achicar el Estado, obviamente vas a tener una política en relación a eso, digamos, ¿no? Es decir, el propio Javier Daedo mencionaba que parte de estas cifras que aparecen ahora tienen que ver mucho con una reducción de la inversión pública, por ejemplo. De inversión en infraestructura, y también con reducción de jubilaciones a partir de decisiones de política que mencionaba Patricia, que tiene que ver en los consejos de salario y la posición del gobierno, que era que los salarios no debían aumentarse en pos de obtener esa mayor cantidad de personas ocupadas. Un razonamiento que no comparto, es decir, creer que lo que tenemos que tener como modelo es bajemos la calidad y el precio del empleo para tener mayor número, como si eso fuera una frazada corta, que no es el mecanismo. Es decir, el salario la masa salarial no es una frazada corta. Lo que se necesitan sí son acciones políticas y visión de cosas. Este gobierno tiene una visión vinculada a la reducción del Estado y la está llevando adelante y la está haciendo muy bien, que tiene que ver con esa visión que fue lo que prometió. Entonces acá no hay una discusión de el gobierno está fallando respecto a lo que le prometió a la gente. No, bueno, lo del combustible. Bueno, lo del combustible es un mundo aparte que creo que forma parte de esa idea de que todo tiene que ser libre y articulado por el mercado, hasta que sos gobierno y te das cuenta de que eso no es tan así, de que los combustibles tienen un peso importantísimo en un montón de variables macro, de que a la gente le pegan en forma directa, entonces tenés que jugar a seamos libres, pero tomemos decisiones de política pública. Para mí está bien que el gobierno decida cuándo aumenta o no aumenta el combustible y que juegue con eso de tengo espalda, pero no es lo que se dijo en la propia ley de urgente consideración cuando se planteó de que tenía que variar de acuerdo a precio de mercado. Entonces, lo que no... Sí, claro, porque el concepto atrás, y hay un montón de gente que establece de que, digamos, de que la variación de los precios de los combustibles tiene que estar vinculado al mercado, pero la realidad es que después es muy difícil para los gobiernos atarse de manos y perder una herramienta de política pública como son los combustibles. Y eso lo está demostrando el propio gobierno. Es decir, se creó una ley que en los conceptos era ideal y después se dieron cuenta de que en realidad precisaban eso para jugar a políticas públicas, lo cual para mí, insisto, es correcto. Es correcto en el sentido de que es una variable tan importante en la economía que no la puedes dejar en manos del libre mercado y que varíe todos los días o que varíe una vez por mes como estaba planteado en la LUC. Hay a veces muchas ilusiones en todos los partidos, ¿no? De crear leyes o crear reglas que después tienen que incumplir porque no la podés desatar mucho. Pasa la misma discusión con respecto a la política monetaria y al control del Estado o del gobierno, perdón, sobre el Banco Central. ¿Por qué? ¿Y por qué cuesta? Es como liberar el dólar. ¿Estamos todos de acuerdo que el dólar debería fluctuar libremente? Sí, conceptualmente sí, pero después en la práctica hay gente que le duele y nadie se anima a hacerlo. Mensajes de los oyentes, a ver, un par, tomo por ahora, pues hay una cantidad. Uno para Agustín acá. ¿Le puede decir a Agustín que Argentina venía en picada desde antes de la pandemia, a diferencia de Uruguay? No es un argumento válido comparar uno con otro, por favor. Otros recuerdan la herencia del gobierno de Mauricio Macri, dejó un agujero gigante. Sí, Argentina venía en picada del 2011, que no crecía. Comparado con esa línea de base mucho peor, también la destrucción, o sea, con ese que implicaba ya tener un salario menor que Uruguay y estar mucho peor, la destrucción, considerando la línea de base pobrísima, fue tremenda igual. Después, para la izquierda, representantes de izquierda en esta mesa hay, que levante la mano. Me pregunto, dice Silvia. Yo, orgullosa. ¿Para la izquierda hay algún momento donde administrar prolijamente de los fondos públicos? Cuando hay recesión hay que gastar, y cuando hay una situación mejor también hay que gastar. Pero ese discurso es ridículo porque en realidad 15 años de gobierno del Frente Amplio ha demostrado que la izquierda en el gobierno, es decir, no en la tribuna, pero sí en el gobierno, se preocupa muchísimo por las cuentas públicas. O sea que hay un montón de variables macroeconómicas. Esa cobrada que hace Agustín y que hacen los oyentes en relación al discurso sobre el orden de las cuentas públicas, no me lo compro. O sea, nosotros
Me parece que el Frente Amplio en eso ha sido sumamente prolijo y nosotros hemos dado la discusión a la interna y nosotros en nuestras discusiones políticas a la interna del Frente Amplio, en relación, me acuerdo, al gasto de las reservas y el uso de las reservas, nosotros hemos dado una discusión importante sobre la prolijidad de las cuentas y que la gente vive mejor así. Yo no estoy poniendo eso en discusión. Yo estoy diciendo a costa de qué. Y sí hay decisiones políticas que están atrás. Entonces, ¿nos sentamos a esperar el derrame? En un momento va a venir el derrame y ese derrame va a derramar, ya le escuché esto, y eso va a derramar un día en los trabajadores, porque a vista de que estamos negociando el Consejo de Salarios a los próximos años, quiere decir que en los próximos años no va a mejorar el salario real. O sea, entonces, decime que no es parte de la preocupación que mejoren los salarios. Y que la gente pierda capacidad de compra es una decisión que está tomando el gobierno. Pero eso no tiene ninguna duda, porque en las negociaciones de los consejos de salarios, el gobierno sistemáticamente ha estado del lado de los empresarios. ¿Para qué? ¿Bajo qué promesa de esta? De que lo que tenemos que mostrar y el número que necesitamos mostrar es la mejora del mercado de trabajo. Entonces, a costa de la mejora del mercado de trabajo, nosotros vamos a bajar los salarios. Y eso es una discusión. Entonces hay que sentarse a esperar el derrame a promesa de qué del gobierno. El mismo gobierno que prometió, porque los vimos los videos, pero reiteradamente, el presidente de la República diciendo, de ninguna manera se van a aumentar las tarifas públicas. De ninguna manera se van a aumentar los combustibles. Entonces era todo mentira. Era todo mentira. O sea, el plan es un plan real. Lo que están haciendo es lo que dice Gabriel. Están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Van a reducir el Estado, van a disminuir el poder de compra y entonces a costa, porque no es elegir lo que yo quiero. Quiero discutir la riqueza y no la pobreza. Quiero que discutamos si los ricos son más ricos o no. Está Neco por participar, pero Agustín, Patricia te miraba todo el tiempo. La regla de juego tributaria sobre la riqueza y la pobreza la fijó el Frente Amplio, ¿no? Y me parece que en definitiva esa ha sido una discusión, Patricia, que por lo menos el Frente cuando era gobierno no la planteó ni la revirtió, y al revés, en todo caso. No, la reforma impositiva, Neco. Correctamente. No, pero déjame terminar el razonamiento. La reforma fue fijada en 2007 y en definitiva la matriz de distribución a partir del 2007 es el sistema impositivo y después el gasto público. Son las dos componentes de alguna manera del tema. En el gasto público, bueno, ahí uno puede tener la pregunta que uno se puede hacer es si realmente el gasto público ha cambiado en términos cualitativos respecto de lo que era el 2019, de ahí en adelante. Es muy difícil ver eso. ¿En qué sentido? Que el 2020 fue un año muy particular, pues todo el gasto público estuvo destinado a salud, y una de las cosas positivas, si ustedes quieren, es que todo el sistema de salud, el gobierno no solo no lo tocó, sino que además la crisis, o mejor dicho, la pandemia, hizo que se fortaleciera ese sistema de salud que también venía con discusiones previas. Y eso creo que es un activo del país que lo creó, obviamente, el Frente Amplio, y que por suerte no ha cambiado. Eso me parece que son cosas que hay que también que mirarlas. Ahora, en cuanto a lo que un poco también decía Patricia, hay datos que por más que los gobiernos digan no voy a tocar, hay que tocar. Cuando el petróleo te sube a casi $100, como hace muchos años no hay, por más que digan que no voy a tocar el precio del combustible, lo tengo que tocar. Obviamente. Y yo comparto lo que dice Gabriel. Los gobiernos necesitan tener herramientas que de alguna manera mitiguen esas fluctuaciones del mercado. Y eso se llama, política regulatoria. Y la política regulatoria, de alguna manera, es la forma de intervención que tiene el Estado para evitar justamente esos movimientos que hay en los mercados. Y creo que ningún gobierno puede renunciar a la política regulatoria, de ninguna manera. Y bueno, me parece que por más que el gobierno... A ver, el artículo de la LUC que regula el tema de los combustibles es tan flexible y tan amplio como que lo votaron todos los partidos, con lo cual uno lo puede leer para el lado que quiere, ¿no? Porque en realidad no dice demasiado. Pero bueno, me parece que todo lo que el gobierno no puede renunciar a la política regulatoria y tiene que fijar los precios de acuerdo también a lo que puede llegar a ser un Patricia dice que sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo es que
Esas son las cosas que tenés que explicar, que son difíciles de explicar en el medio de una campaña, ¿no? Cuando me acuerdo en un momento en la campaña anterior que la calle decía asentamiento cero, nosotros decíamos un disparate lo que está diciendo. No puede decir asentamiento cero porque eso no es posible. De la misma manera que yo siempre creí que era un disparate que dijera en el medio de la campaña que no iba a aumentar el combustible. Porque no es algo que vos no tenés a tu poder ahora, no tenés la llave vos para decir que en los próximos años vas a poder hacer eso. Entonces, ese es el punto, de cómo vos construís un relato donde decís, esto es muy simple y lo manejo yo, y yo acá estoy decidiendo esto, y ganás las elecciones bajo una promesa, y después tenés que hacer lo que tenés que hacer, porque eso es gestionar un gobierno. Dos comentarios cortitos. Uno, creo que algunas personas se crean una película de lo que les gustaría que fuera un gobierno con el adversario. Muchos liberales realmente que no creen en Estado estarían encantados de que la realidad se pareciera un poquito a lo que alguna gente describe en esta mesa. Este gobierno, que hablan de achicamiento del Estado, el gasto público como porcentaje de PBI bajó marginalmente. ¿Qué tarea relevante este gobierno abrió CTI? Se expandió como pocas veces en el interior del país abriendo CTI. Las transferencias aumentaron en este gobierno, las transferencias a la pobreza aumentaron en este gobierno. El gasto en comedores escolares aumentó en este gobierno. ¿Y dónde está el ahorro? ¿En eficiencia? ¿Todo en eficiencia? ¿Tan buenos son gestionando? Porque al final los gestores son los mismos. Lo estamos hablando, pero el ahorro está... En el te digo salario. dónde está. El ahorro está... En las jubilaciones. En las jubilaciones. Hay una baja de los salarios y las jubilaciones. Y en inversión. ¿Es eso? Sí, moderada, ¿no? Parece que acá pasó lo que pasó en Argentina. Hay una caída por ese lado y hay algo por el lado de... Pero déjame terminar. Viven en una fantasía de lo que esto les gustaría que fuera y les encantaría tener un gobierno que está vendiendo empresas públicas y cerrando los comedores escolares y cortando las transferencias. Y eso no está pasando, pero en el microclima que vive mucha gente se terminan convenciendo que esa es la realidad y se da el maneja con eso y no es lo que está pasando. Pero no es lo que se dijo en esta mesa, digo, por las dudas, ¿no? No, yo creo que sí. Yo creo que un poco lo que dijeron, vos dijiste que este gobierno está cumpliendo un plan de achicamiento del Estado. Yo creo lo mismo. Ya te digo, hay mucha gente que estaría muy feliz que así fuera y creo que al revés, están muy decepcionados. Pero esa es mi intención. Y creo que sí, obviamente. Entre los liberales y creo que el mandato de este gobierno, y me voy para el tema del referéndum, creo que no es un mandato muy moderado, es un mandato de cambios graduales, no tiene ese mandato, porque la coalición es muy heterogénea, creo que es un mandato muy moderado. Y para contestar el tema, creo que en el referéndum, creo que lo emocional, como dice Neco, va a ser lo que va a mandar y obviamente el humor económico juega y puede tener un rol menor, pero al final esto va a terminar siendo un referéndum político sobre la aprobación del gobierno y poco más, lamentablemente. Que vayas viviendo peor, pero de a poco, ¿no? Que no se note mucho. ¿No? Vas viviendo peor, cada vez vas viviendo un poquito peor, pero no se nota, no es que un día te levantás y estás realmente mal. Entonces eso genera algo más sostenible, eso pienso yo. No es contestable esa afirmación, Patricia, Bueno. no te puedo decir nada, pero no es contestable. Yo bato con todo lo que te quiero, me parece que no hay lugar. Bueno, pero ¿por qué no al lugar? Porque estamos hablando de la disminución Porque de los me parece salarios, que, estamos hablando de la disminución no, del salario pero- real. Eso implica vivir peor. En las jubilaciones, Neco, estamos hablando de la discusión sobre las jubilaciones y las pensiones, que son salarios recontra bajo. Entonces vos decís 1.000 pesos, ¿en qué salario 1.000 pesos? ¿Cómo? Digo, que parecería ser que hay una especie de insignia maléfico para tratar de hacer eso. Yo creo que ningún gobierno, ningún Es gobernante una quiere decisión hacer eso. política, no es maldad, es una decisión política. La decisión sí, sin duda, fue Hay que hacerse cargo de sacrificar lo que la baja pasa. del salario real en pos de tener mayor empleo. Hay que Eso hacerse es una cargo política que se pública. bajan los salarios para mejorar las cuentas públicas. Y hay que decirlo de esa manera, porque si no, Pero y es yo no que, es de mala que lo perdón, estoy diciendo, me eso parece es una obvio. Lo dice discusión- Agustín también. A ver, es una discusión, la que acabas de decir vos, Gabriel, es una discusión eterna. En un momento en donde no tenés empleo, como fue el caso, o donde tuviste una baja significativa del empleo, si aumentás únicamente el salario, vas a aumentar el salario, pero no aumentaste el empleo. Es una variable que está muy conectada. Y obviamente que cuando tenés un aumento del empleo como tuviste después de la crisis de la pandemia, es lógico que por un tiempo, por lo menos hasta que ese empleo sea estable y que los trabajadores tengan capacidad de recuperación a través del Consejo de Salario, pueda pasar eso que está pasando. Es un dato de la realidad, me parece. Sí, pero no surge en la pandemia. El otro es realismo mágico. Seguimos dentro de unos minutos nada más, volvemos a la tertulia, hay otros temas para esta discusión.